Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. En esta mañana, como todos los domingos, continuamos nuestro estudio detallado del libro de Apocalipsis, un libro apasionante, hermoso, es un epílogo de la historia de la redención, una síntesis de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es un recorrido por toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, abarcando todos los tiempos de la historia de la redención y mostrándonos la perfección del plan de Dios y la perfección de Cristo en el cumplimiento preciso de la historia de la redención. Nuestro eslogan conocido ya por nosotros: Jesucristo, Cordero Vencedor. Nunca olvidemos ese eslogan, porque ese eslogan es el piso seguro, es el fundamento conceptual, es el fundamento teológico, es el fundamento pastoral y bíblico para nosotros poder vivir el Evangelio. Ese eslogan nos quita a nosotros del centro, cosa que el humanismo quiere hacer. El humanismo, el ateísmo, el gnosticismo quita a Dios y pone al hombre en el centro. Nosotros tenemos que luchar contra el humanismo que hay en nuestro propio corazón, contra nuestro propio antropocentrismo y recordarnos una y otra vez por el poder del Evangelio que no somos el centro, que no somos nada, que el único centro, el único autor, el único fundamento, el único autor y consumador de todo se llama Jesucristo, por los efectos de la redención, por el sacrificio sustituto de Él en la cruz. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios. Por primera vez en el libro de Apocalipsis nos vamos a tener que enfrentar a un tema que ha sido confuso a lo largo de la historia de la Escritura y que muchos creyentes han distorsionado. Esperamos nosotros responder adecuadamente a este tema, de tal manera que nos salgamos del error y podamos estar en la verdad. El misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Ese es el título de hoy. O mejor, ¿hay algún misterio? ¿Dios es un misterio para nosotros? ¿Hay misterios a tal punto que solo algunos iluminados o algunos espirituales pudieran llegar a encontrar la respuesta a ese secreto? Por mucho tiempo, muchos creyentes han creído que Dios tiene muchos misterios y se basan en un texto que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o secretas o misteriosas que tú no conoces. ¿Quiénes son los únicos que tienen acceso a esas informaciones secretas, privilegiadas u ocultas? En algunos medios nos van a decir solamente los de mucha oración, los que tienen una comunión muy alta con el Espíritu Santo, aquellos que se consagran y se apartan del mundo y viven exclusivamente para Dios, son los que tienen acceso a esas informaciones privilegiadas. Porque la idea que muchos de nosotros hemos tenido es que hay varios niveles de espiritualidad y hay varias categorías entre los cristianos, de tal manera que solo los que están muy alto, muy elevados, tienen acceso privilegiado o VIP a esas informaciones secretas que vienen de parte de Dios. Para muchos esa sería la respuesta a este tema de Apocalipsis 17, el misterio de Dios. ¿Qué es un misterio? Si a nosotros nos preguntan qué es un misterio, nosotros vamos a decir: un misterio es un secreto, es algo que está oculto, que está escondido y que no se ha revelado y que toca descifrarlo. Es algo así como un enigma, como un acertijo o como una adivinanza. Es algo así como algo muy difícil que solo con mucha inteligencia y con mucho conocimiento se puede descifrar.
A veces nos ponen acertijos o matemáticos o de conceptos o adivinanzas y hay muchos que no podemos porque no tenemos el nivel de inteligencia adecuado. Hay muchos que ante un acertijo o una adivinanza o un enigma decimos, no, me rindo, no puedo, no sé. Eso me pasa a mí, no sé descifrar nada. Posiblemente algunos de ustedes logren descifrar enigmas conceptuales o matemáticos o técnicos, porque son más inteligentes. Pero no estamos ante eso. Ese concepto o esa explicación para ese término misterio sería la explicación desde el griego. Y sabemos que eminentemente el concepto de explicación de misterio desde el griego está permeado de gnosticismo y está permeado de humanismo y está permeado de misticismo y gnosticismo. Es decir, si nosotros decimos que el misterio es lo que está oculto por allá en la nebulosa y que solo algunos iluminados pueden descifrarlo, estamos entendiendo el concepto misterio desde la perspectiva griega, es decir, desde la perspectiva gnóstica y desde la perspectiva mística. Que solo algunos muy iluminados, por eso existen los Illuminatis, por eso existen los masones, por eso existen los caballeros de la Virgen, por eso existen los super espirituales, los mega ungidos. ¿Por qué? Porque solo ellos pueden descifrar el misterio. Por eso existe el gnosticismo. Nosotros no somos gnósticos, no somos místicos, no somos humanistas, nosotros somos cristianos. Y como cristianos nosotros sabemos y entendemos que no puede existir un misterio en ese sentido. Entonces, ¿cómo entendemos el misterio? El misterio no lo podemos entender desde el pensamiento griego, contemporáneo al momento en el que Juan escribió. El misterio tenemos que entenderlo desde el pensamiento hebreo. Porque realmente la palabra misterio no aparece en el griego en el Nuevo Testamento, sino que es un término que viene del hebreo. ¿Cómo se entiende misterio desde el hebreo? Como un secreto incomprensible, como un plan o un proyecto o un decreto incomprensible, como un proyecto que no logramos entender, pero que no está oculto ni está reservado para una élite, sino que ha sido dado a conocer porque nadie lo podía comprender. Es decir, como un plan o un proyecto o un propósito revelado, pero misterioso porque es incomprensible. ¿Me hago entender? Es algo muy incomprensible, es decir, algo celestial, algo divino, algo sublime, pero que se dio a conocer. Porque el hombre por sí mismo no lo puede comprender ni puede acceder. Es decir, en la Biblia desde el pensamiento hebreo, que es donde se relata toda la base del misterio, nos habla de un plan o un propósito o un decreto revelado, dado a conocer. En tal sentido no es un misterio desde el pensamiento gnóstico o místico, sino que es un plan dado a conocer. ¿No les parece eso maravilloso? Ahora, hay un término para nosotros comprenderlo desde la Escritura y desde la teología que nosotros abrazamos y creemos firmemente que es acertada. Ese término es pacto. Entonces, entiéndase como misterio, pacto de redención. Oculto desde la eternidad, pero revelado en la historia para que los creyentes, para que el pueblo de Dios, incluidos nuestros hijos, puedan ser beneficiarios de ese pacto eterno de redención. El versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Ya es mucho más comprensible? El pacto de Dios o el pacto eterno de redención se consumará. Queridos hermanos, el texto no está diciendo que hay un secreto escondido. Dios no es Dios de secretos. Dios no es Dios de guardados. Él no guarda nada. Él todo lo saca a la luz. Usted y yo somos de secretos.
Usted y yo somos de guardados. Nosotros somos de esconder cosas, de esconder ideas, de esconder conceptos y de tener guardados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nosotros no nos atrevemos a sacar todo a la luz. Nosotros nos aterra que la gente sepa lo que pensamos y lo que hacemos y lo que tenemos guardado. Porque somos pecadores. Pero Dios es un Dios de luz. Como Él es de luz, Él es el sol resplandeciente de la mañana. Él es el sol de justicia. Él todo lo tiene a la luz. ¿Cómo conciliar un Dios de luz, un Dios diáfano, un Dios del día, con un secreto? No es conciliable. Entonces, cuando la Biblia habla del misterio, no habla del secreto de Dios. Cuando habla del misterio, habla del pacto de Dios o el pacto de redención. Entonces, tenemos que leer de la siguiente manera: el pacto de Dios se consumará, o la redención de Dios se consumará. Y ahí ya no hay secreto. Ahora, ahí no dice que hay algo que sale a la luz. Ahí dice que hay algo en ejecución. Y que eso que está en ejecución a lo largo de la historia llegará a un punto final, un tiempo final, un límite oportuno en el cual eso que viene ejecutándose o que viene manifestándose se consumará. Es decir, llegará a su clímax o a su momento de cierre donde ya no va más, como decíamos hace 8 días. ¿Eso es mucho más claro, iglesia? Entonces les pregunto, para fines de comprensión, ¿Dios tiene secretos? ¿Puede tener Dios cosas que solo se las revela a alguno que quiere más? ¿Al hijo consentido? ¿Al hijo preferido? Algunos dicen, no, es que como Juan era el discípulo amado, entonces por efecto de esa relación de amor tan estrecho, el Señor le confió un secreto a Juan, que nadie más supo. ¿Puede ser eso cierto? Si eso fuera cierto, Dios no sería justo, ni sería perfecto, que tenga hijos preferidos, que alguno le dé una información que no le da al otro. Porque lo que Dios le dio a Juan, se lo dio para que él lo escribiera y lo publicara, y lo dejara por escrito para que todos lo supiéramos. La información que Dios le dio a Abraham, que lo constituyó amigo de Dios, dice que Abraham lo comunicó y lo hizo público a sus criados y a sus hijos y a su descendencia, de tal manera que no hay secreto. Lo que Dios le informó a todos los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de ellos se quedó con nada. Dice la Biblia que Dios todo lo que quiso lo dio a conocer a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que ellos lo publicaran, lo escribieran y lo anunciaran en las calles, de tal manera que no hay secretos. No hay una reserva del sumario en cuanto a Dios para con su pueblo. Entonces vamos al texto. Si el misterio de Dios no es un secreto, sino que el misterio se tiene que entender como el pacto eterno de la redención, es decir, el decreto de Dios, es decir, el libro del pacto que tiene en su mano derecha, y cuando Él viene en una postura judicial, viene a efectuar la justicia concerniente al pacto eterno. Y cuando habla de los salvos, viene a efectuar plenamente la redención a favor de las disposiciones del pacto. Entonces tenemos que entender qué es el pacto y cómo funciona. Porque aquí nos va a hablar de un punto final, y ese punto final se llama la consumación del pacto. Pero recordemos que para que el pacto se consume, es decir, llegue al final, es porque tuvo un punto de partida. Entonces vamos a tener que repasar rápidamente en esta mañana 3 momentos en cuanto a la manifestación histórica del pacto. El pacto eterno de redención significa la disposición unilateral, soberana, perfecta de Dios de salvar a su pueblo, de darse a conocer, y de darse a conocer a través de su palabra, enviando a su Hijo Jesucristo para redimir a su pueblo, y sobre la base de ese sacrificio, dar absolución a los creyentes, pero también condenar a los incrédulos. Si eso es cierto, nosotros tenemos que entender que el pacto no solamente es una disposición eterna, sino que esa disposición eterna es manifiesta en la historia de la redención.
y se manifiesta a través de 3 momentos. La pregunta hoy es, ¿cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios, en primer lugar, es que Él prometió redimir a un pueblo para sí. Ese es el misterio. Es un pacto prometido, es un pacto dado a conocer bajo la promesa, eternamente prometido. Y tenemos que irnos a Génesis 3:15, obligatoriamente. Recuerden que el libro de Apocalipsis, como nosotros lo estamos comprendiendo, esperamos que sea acertada esa comprensión, es una síntesis que resume la historia desde Génesis hasta nuestros días. Es decir, es una síntesis general donde hace un recorrido o un barrido o una síntesis de toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 17, donde dice que se consumará, nosotros tenemos que ir a Génesis. Porque recuerden que la visión nuestra de Apocalipsis no es terrorífica, no es cataclísmica, no es de ciencia ficción. Para que hable de consumación, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a Génesis y recordar que lo que se va a consumar es lo que primero se prometió. ¿Qué se prometió en Génesis 3:15? ¿Ustedes tienen sus Biblias abiertas? Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese texto es la primer promesa específica que tenemos en la Escritura del pacto eterno de redención. Esa es la base fundamental de la promesa pactual. Es decir, en Génesis nosotros encontramos una relación directa con el pacto, pero el pacto prometido. Es decir, es el primer albor o el primer vislumbre de ¿qué? De lo que nosotros vamos a entender más adelante como la redención. ¿Sí me hago entender? Ahora, llama mucho la atención que esa primer promesa de redención, Génesis 3:15, hable de una simiente, es decir, de una semilla, y hable de una descendencia, y hable de que los beneficiarios de esa promesa pactual es una semilla, es decir, familias, descendientes. Yo quiero que ustedes comprendan lo que quiero decirles de manera intencional, porque para muchos esa simiente se llama Cristo. De manera perfecta el cumplimiento de la promesa es Cristo, pero de manera implícita como beneficiarios, ¿quiénes son los que están involucrados en esa simiente? ¿Quiénes? Los creyentes, las familias de elegidos, y las familias de elegidos tienen niños, tienen hijos, y nuestros hijos vienen como resultado o como bendición de esa semilla, o esa simiente, o ese semen. Es decir, nuestros hijos hacen parte de la promesa. Son muchos los que dicen, no, aquí la semilla es Cristo. Claro, Él es el cumplidor perfecto de la promesa, pero ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son esa simiente bendecida? ¿Quiénes son esa semilla, esa familia bendecida de generación a generación? Los creyentes y sus hijos. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, son muchos los que objetan el entendimiento del pacto de la redención. Y muchos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto. Pero la Biblia no dice que hay un nuevo pacto, sino que hay un pacto en desarrollo que se va cumpliendo, y la novedad del pacto no es que sea nuevo, sino que se esté cumpliendo. Es decir, si por 4000 años el pacto eterno de redención incluyó a las familias y sus hijos y su descendencia, ¿qué nos hace pensar que cambió? Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre las dos simientes, de manera perfecta el bien y el mal, Cristo y Satanás, pero de manera beneficiada o colectiva o en el entendimiento práctico de esa cosmovisión es, los creyentes somos enemigos del mundo.
Y nuestros hijos son enemigos del mundo porque Dios nos constituyó una simiente distinta. Cuando vamos a Génesis 12, dice: te bendeciré a ti y a tu descendencia después de ti. A los hijos de tus hijos los bendeciré. En ti serán benditas todas las simientes. Basado en Génesis 3:15, todas las simientes. Nuestros hijos son la semilla que Dios nos ha dado, biológica. Pero esa semilla biológica que Dios nos confió por gracia, pertenece de manera extraordinaria a una semilla o a una simiente espiritual, es decir, a una simiente pactual, es decir, a una simiente misteriosa. Permítanme usar el término. ¿Cuál es el misterio de Dios? El pacto. Que el pacto Dios lo haya prometido y que en su promesa de pacto involucre a nuestros hijos. ¿No es eso maravilloso, queridas familias? ¿No es eso extraordinariamente hermoso que Dios desde la eternidad haya dispuesto a salvar un pueblo y que para la ejecución práctica de esa salvación haya dado promesas, y que una promesa es que las mujeres puedan concebir y que los hombres podamos engendrar y que tengamos fe para engendrar con fe, para que los hijos, resultado de esa relación de fe y de promesa, se beneficien de la redención por la infinita e incomparable gracia dispuesta eternamente por Dios? Es decir, que nuestros hijos, como dice la Biblia, no son naturales, ni son bastardos. Es decir, no son ajenos a la promesa, sino que los hijos de los creyentes son cumplimiento de la promesa de la simiente por generación a generación. Eso es lo que está diciendo aquí. Apocalipsis dice que cuando llegue el séptimo ángel y comience a tocar la trompeta, no dice que se revela el misterio, sino que cuando el ángel comience a tocar la trompeta, todos los creyentes tenemos que recordar que hay un plan. Es decir, este ángel no toca la trompeta de manera casual, de manera nueva. Él la toca porque está en ejecución perfecta de un plan que está llegando a su final. Pero para que llegue al final tuvo que haber un comienzo, y ese comienzo se llama la promesa. Si ustedes quieren entenderlo para jugar con los términos, sería la promesa del misterio. Es decir, hay un misterio que Dios lo prometió, y lo prometió con señales visibles. Por ser señales visibles deja de ser secreto. Es un misterio con señales visibles. ¿Cuáles fueron esas señales visibles en el Antiguo Testamento? Los sacrificios, ¿sí? Las fiestas, señales, sombras, dice Hebreos luego en el Nuevo Testamento, la Pascua, la circuncisión, todos los símbolos en el culto hebreo, todos los símbolos de los oficios sacerdotales, proféticos y monárquicos, son señales, son símbolos, son anticipos, son sombras que nos anuncian ¿de qué? Que el misterio se prometió y que ese misterio ya se reveló. Y que todos los creyentes del Antiguo Testamento con sus hijos abrazaron, entendieron por la fe, esperaron y contemplaron el cumplimiento del misterio, pero ellos murieron con la base de la promesa, pero una promesa segura, una promesa fiel, una promesa eterna y una promesa inequívoca, porque tenían señales y sellos visibles que ellos abrazaron y que acogieron por la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice toda la Escritura con relación a los creyentes del Antiguo Testamento. Es decir, ¿cuál fue el misterio de los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el misterio? Que Dios les prometió que ellos iban a ser salvos por la promesa del Redentor. Ese fue el misterio. ¿Por qué Abraham no rechazó poner a su hijo en el altar del sacrificio? ¿Qué dice la Escritura? Por la fe. Pero no era la fe de que iba a tener otro hijo, sino por la fe de que Dios le había prometido que lo iba a redimir y que la redención venía a través del derramamiento de sangre o de un cordero sustituto. Por la fe, Abel entregó su vida
y dio un sacrificio mejor. Por la fe, Noé. Por la fe, todos los antecesores, esa nube de testigos. ¿La fe en qué? Ese es el misterio, pero es el misterio revelado. Dios dispuso redimir a su pueblo. Leamos otros textos de apoyo. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O léase, según el misterio suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, ese misterio entendido como pacto es eterno. Es una disposición eterna. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Y luego en Efesios 3, 5 y 6 dice, misterio, ¿cómo estamos leyendo? Pacto que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Misterio es igual a pacto de redención, donde se benefician hebreos, judíos, gentiles, esclavos y libres. Colosenses 1, 25 y 27. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, si misterio es igual al pacto de redención, ¿quién es el misterio? Cristo. Colosenses lo devela. El misterio es Cristo, que fue dispuesto desde la eternidad para morir y cumplir las disposiciones del pacto eterno de la redención a favor de su pueblo. Cuando el ángel tocó la trompeta, todos los creyentes que estamos esperando ese sonido de la trompeta, tenemos que comprender que hay un pacto, hay un plan. Recuerden que dijimos hace 8 días en el texto anterior que cuando el ángel toque la trompeta es la respuesta definitiva para los del quinto sello que están bajo el altar y que están bajo el altar con un clamor diciendo ¿hasta cuándo? Pero cuando los creyentes decimos ¿hasta cuándo? Tenemos que recordar que estamos en un plan perfecto y seguro y que aunque falte un poco, todavía ya, pero todavía no. Aunque falte un poco, nosotros aguardamos el cumplimiento preciso y exacto del pacto eterno de la redención. Hermanos queridos, lo primero que tenemos que comprender del misterio de Dios es que fue prometido. ¿Qué fue prometido en Génesis 3:15? Un redentor. Génesis 3:15 dice, no dejaré al hombre y la mujer sumidos en una condición perversa de pecado. Les envío una promesa de redención. Esa promesa se cumple en Cristo, pero descansa en la simiente. Esa promesa abarca la familia. Y desde Génesis 3, vamos a ver luego Génesis 7, Génesis 9, y ahí en adelante involucra familias, a ti y a tu descendencia, a ti y tus hijos y los hijos de tus hijos después de ti. Hermanos, qué cosa maravillosa. Es decir, la familia espiritual, la simiente biológica está en perfecta conexión con la simiente espiritual. Por eso la iglesia la componen familias. Y por eso en la iglesia debe haber niños, jóvenes, ancianos. Es una iglesia generacional. Es una iglesia de todas las edades. Por eso no nos ofenden los niños. Por eso creemos que nuestros hijos no son el futuro de la iglesia. Nuestros hijos son parte de la iglesia, del ya. Ellos no son futuro, ellos ya son miembros, parte integral de la iglesia, porque ese pacto descansa sobre la simiente y sobre la generación. En segundo lugar, nosotros tenemos que ver que para que ese pacto llegue a ese momento final de Apocalipsis 17, primero fue prometido y segundo fue cumplido.
Noten bien, 3 momentos extraordinarios de esa historia de la redención. Promesa, Antiguo Testamento, todos los profetas anunciaron la promesa, todos los profetas y los sacerdotes anunciaron y esperaron de manera expectante el cumplimiento de la promesa, pero no lograron verlo. ¿Quién fue el único que logró ver parte del cumplimiento de esa promesa de todos los profetas del Antiguo Testamento? Juan Bautista. Y Juan no era bautista, Juan bautizaba. Y él vio el cumplimiento. Por eso él dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero esperado. 4000 años de espera. ¿Cuánto tuvieron que esperar nuestros hermanos? Murieron sin ver el cumplimiento. Pero Juan Bautista, dice la Biblia, que fue el más grande de los profetas. El más grande de los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque vio al Redentor y pudo bautizarlo y pudo ordenarlo, consagrarlo a su ministerio público y pudo anticipar lo que todos los profetas del Antiguo Testamento esperaban decir, Él es el Cordero. Murieron y no lograron ver eso. Pero Juan, un hombre sencillo, un hombre humilde, de un nacimiento milagroso, llegó, él vio el cumplimiento y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el reino de Dios ha llegado y se ha establecido porque el Cordero está entre nosotros. Qué contundente. Juan dijo, es necesario que yo mengüe, no me importa absolutamente nada más de aquí en adelante, porque ya vi al Redentor. Yo menguo y Él crece, porque lo único que Él vino a hacer fue dar testimonio de que Jesucristo es el cumplidor ¿de qué? Cumplidor del misterio, cumplidor del pacto, cumplidor oficial del pacto de la redención. Hermanos queridos, ¿algunos de ustedes esperarían una promesa por 4000 años? Si nosotros pasan los años, decimos, no, eso ya no se cumplió. Pero los creyentes hemos aprendido a esperar, porque somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo de la espera por fe. A nosotros no nos angustia esperar. A nosotros no nos desanima esperar, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor. ¿Cómo murió Moisés? Dice la Biblia, abrazando, contemplando, esperando. ¿Qué? El cumplimiento de la promesa. No lo vio, pero por la fe lo vio, por la fe lo creyó y le fue contado por justicia, igual a Abraham, Isaac, Jacob y una nube de testigos que nos han antecedido en el Antiguo Testamento. Todos murieron abrazando la promesa, con fe firme y segura. Ese remanente se mantuvo como viendo al invisible. Ninguno de ellos dudó de que esa promesa era segura. Ninguno de ellos dudó de que esa promesa iba a tener fiel cumplimiento y que se iban a concretar todas las señales y los símbolos que habían anticipado el advenimiento del Redentor. Ninguno dudó. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice la Biblia? ¿Estaba dispuesta una mujer? ¿Estaba dispuesto un hombre? ¿Estaba dispuesta familias? ¿Estaban dispuestos los lugares? ¿Estaban dispuestos todas las cosas que los profetas habían advertido que iba a acontecer para dar veracidad al cumplimiento de la promesa? Herodes no fue casual en el nacimiento de Jesús. El censo que se promulgó en el edicto de César no fue casual. Que estuvieran en embarazo José y María, María y José, que tuvieran que ir a Belén y que no encontraran lugar, no fue casual. Todo fue fríamente cumplido. ¿Por qué? Porque la promesa es segura. Si era misterio oculto, ¿por qué los profetas lo habían advertido? Se sabía el lugar, se sabía el momento, se sabía el rey, se sabía las adversidades que iba a tener, se sabía que iba a haber una estrella, se sabía que iba a ser sentenciado a muerte en el momento de nacer, se sabía todo.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que los profetas lo habían anunciado y lo habían dejado por escrito. 700 años antes, Isaías había dicho, una virgen concebirá y dará a luz. Unos 550, 600 años antes, Miqueas había dicho, y tú, Belén Efrata, de ti nacerá el Salvador. Isaías había dicho que Juan iba a ser un niño que iba a estar en el desierto y que iba a predicar el advenimiento del Señor. Absolutamente nada casual. Fiel la promesa, fiel el cumplimiento. Tal cual la promesa, tal cual el cumplidor. Es un misterio. No lo entendemos. El misterio es que nosotros no entendemos que Dios sea fiel a sus promesas. Porque nosotros prometemos y a los pocos días se nos olvida. Y hacemos como si nada. Los gobiernos prometen, no cumplen. Nosotros prometemos, no cumplimos. Otros nos prometen, no nos cumplen. Porque nosotros somos infieles, somos inseguros, somos inconstantes, no somos fiables. Pero fiel es Dios. 4,000 años. Eso es mucho tiempo, querida iglesia. Esperando una promesa, pero los creyentes murieron seguros de que esa promesa se iba a cumplir. Y se cumplió. Dice la Biblia, llegó el momento. Y cuando llegó el momento, Jesús nació de una virgen, como lo había dicho el profeta. O para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. Noten ustedes que en este versículo que estamos leyendo, dice como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿De cuáles profetas está hablando aquí? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que dicen que la Biblia es mentira, que ha sido manipulada, que no es confiable, que fue que eso lo manejaron y lo acomodaron. Y está bien, sí, está acomodado. Todo ha sido acomodado para que nosotros podamos creer que Dios es fiel. Dios todo lo acomodó en la eternidad, para que cada detalle, cada dato, cada momento, cada circunstancia contribuya al cumplimiento exacto de las profecías que Dios dio a través de sus siervos, los profetas. Eso es bueno, saber que la salvación fue un plan de Dios, todo acomodado para que Dios sea exaltado y nosotros podamos disfrutar de ese beneficio misterioso para el mundo. Dios lo anunció a través de sus siervos, los profetas. ¿Qué fue lo primero que Dios anunció? La promesa. ¿Qué fue lo segundo que Dios anunció a través de los profetas? El cumplimiento. Mire, todos los profetas del Antiguo Testamento, absolutamente todos, anunciaron la venida del Mesías. El centro de la profecía de todos los profetas fue mostrar el amor incomparable del Redentor, el cumplimiento preciso de Jesucristo. Algunos profetas lo presentaron como pastor, otros lo presentaron como esposo, otros lo presentaron como juez, otros como rey, otros como siervo, pero absolutamente todos los profetas anunciaron a Jesucristo como rey, sacerdote, profeta, cumplidor oficial del pacto. No hubo ni un detalle que no se cumpliera en el Nuevo Testamento. Cuando uno lee los evangelios se queda maravillado, porque no pasó un detalle. ¿Ustedes no les parece que era un detalle muy periférico que a Jesús le diera sed y que cuando Él pidió agua le dieron vinagre? Ese es un detalle. ¿Quién tiene en cuenta semejante detalle tan inusual para un delincuente que está siendo crucificado? Según ellos. Pero ese detalle había sido profetizado en los Salmos. Un detalle tan sencillo. Y así sucesivamente otros detalles, que cualquier cronista, cualquier escritor, cualquier periodista los hubiera pasado por alto, pero que Dios no los pasó por alto y los cumplió fielmente.
La Biblia dice que le arrancaron la barba, pero eso fue algo nuevo. ¿Fue una forma de tortura que se inventaron los romanos para Jesús o fue el cumplimiento de una profecía? Fue el cumplimiento de profecías. Isaías lo había dicho. Los salmos lo habían dicho. Las palabras que Jesús dijo no fueron fortuitas, no fueron causa del sufrimiento, estaban profetizadas. Salmo 22. Estaban profetizadas. Querida iglesia, la promesa fiel y el cumplimiento fiel. ¿Eso cómo se llama? Misterio. Eso es un misterio, porque nosotros no podemos cumplir nada. Y cuando cumplimos, no lo cumplimos fielmente. Si cumplimos, decimos, ay, discúlpeme, yo le había dicho esto, pero es que no pude, que le traje esto otro. No cumplimos con fidelidad. Nosotros somos inexactos, somos infieles, pero nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Cuál es el misterio entonces? Que Dios es fiel y que pase lo que pase, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, los gobernantes cambian, el hombre cambia, pero Dios es fiel. Prometió, cumplió. Es probable que muchas veces digamos nosotros, qué casualidad. Porque nosotros nos movemos en el mundo de la casualidad, de las probabilidades, de la incertidumbre. Así se mueve la sociedad. Pero Dios se mueve sobre la base de lo seguro. Dios es fiel. Los creyentes nos movemos sobre promesas grandísimas y ciertísimas. Expresión superlativa, ciertísimas promesas que Dios nos dio para que confiemos en ellas y esperemos en ellas. Eternamente prometido, históricamente cumplido. ¿Quedó algo que no se cumplió cuando Jesús vino? Son muchos los creyentes que se atreven a decir que todavía hay cabos sueltos, que todavía hay eslabones perdidos en la historia de la redención, que Jesucristo sí hizo algo, pero que usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana a atar a Satanás, porque Satanás todavía hace y deshace. Pero Colosenses dice otra cosa, Efesios dice otra cosa, Romanos dice y Hebreos otra cosa, que Satanás fue derrotado y fue vencido y fue exhibido públicamente. ¿Faltó algo por cumplir con relación a Satanás? Colosenses también dice que el acta de los decretos que nos era contraria, ¿qué sucedió? Fue cumplida, fue clavada, fue anulada y quitada de en medio. De tal manera que no hay nada que nos acuse ante Dios, a los creyentes de todos los tiempos. ¿Falta algo para que usted esté seguro de su salvación? ¿Tiene que hacer usted una pequeña obra para contribuir? Eso dicen muchos. Muchos dicen el misterio es que Dios hizo lo imposible y usted hace lo posible. Y yo sí sé que usted hace lo posible. Y a veces hasta lo imposible. Pero por ir en contra de la voluntad de Dios. Eso sí, estoy seguro porque yo soy ejemplo. Nosotros no solamente hacemos lo posible, hacemos lo imposible por no ser descubiertos, por permanecer en nuestros pecados. Pero gracias sean dadas a Dios, porque ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni potestades separarán a los creyentes del amor de Dios que fue plenamente cumplido y satisfecha la justicia. ¿Cuándo? ¿En la venida del Señor? No, en la cruz del Calvario. ¿Cuáles eran los tres enemigos del creyente y de la iglesia? ¿Cuáles son los tres antagónicos al plan perfecto de la redención? El pecado, Satanás y la muerte. Esos tres enemigos ya fueron o serán o no sabemos qué pase con ellos. Ya fueron derrotados. ¿Cuándo fue derrotado Satanás? En la cruz. ¿Cuándo fue derrotado el pecado? En la cruz. ¿Y cuándo fue derrotada la muerte? En la resurrección. Vencida fue la muerte. Los tres enemigos fueron plenamente doblegados, totalmente derrotados, humillados,
ajusticiados, juzgados oficialmente en la cruz, en la obra perfecta de la redención. Yo les pregunto, ¿falta algo más? Si falta algo, entonces el sacrificio de Dios no fue perfecto. Si falta algo, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, vana es nuestra fe. Somos dignos de lástima. Creer un evangelio incompleto, una redención a medias, un 50-50, un ayúdate que yo te ayudaré. Si creemos así, somos dignos de lástima. ¿Y qué lástima por los que creen así? Por los que creen que es que yo hoy no oré, entonces perdí. Es que yo no hice, de pronto el lugar que estaba reservado se lo asignan a otro. La Biblia dice, el misterio para nosotros es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es eso un misterio? Que Dios ame a lo inamable y que sea fiel con los infieles y que sea justo con los injustos. ¿Eso no es un misterio? Que siendo nosotros lo peor de este mundo, Dios haya tenido misericordia. Hay un salmo extraordinario que lo cantaban los hebreos en algunas travesías, que era un estribillo o como una retahila, diríamos en nuestro idioma, pero es hermosísimo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué eslogan? ¿Qué estribillo? Una oración responsiva, un salmo responsivo. Dios mató a reyes porque para siempre es su misericordia. Y humilló a los inicuos porque para siempre es su misericordia. Y perdonó nuestros pecados porque para siempre es su misericordia. Y no nos tuvo en cuenta nuestras rebeldías porque para siempre. ¿Notan la bendición de ese salmo? Que es un estribillo. No es muy complicado ese salmo. Y es lo único por lo cual nosotros podemos pedir. Que Dios nos inunde de su infinita misericordia. Porque es la única gracia, ese es el misterio. El misterio no es que nosotros seamos santos y justos. El misterio no es que seamos gente de oración ni consagrados. El misterio es que siendo pecadores, Él es fiel. Y no solo nos llamó a nosotros, ¿sabe a quiénes más llamó? A nuestros hijos. Bendito el fruto de tu vientre. Nuestros hijos también. Usted puede decir, bueno, pues yo no soy tan malo, pero es que mis hijos no sé ni qué hacer a veces con ellos. Es que ellos son un vivo reflejo exponencial de lo que hay en nuestro corazón. Pero nuestros hijos, que son reflejo de lo malos que somos, encontramos esperanza en ese misterio. ¿Cuál es el misterio de que Dios nos haya dado hijos? Tiene un plan con ellos, que no sabemos hoy y posiblemente mañana no sabemos, y posiblemente muramos sin saber, pero tenemos una certeza en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y Dios de Jacob, que Él cumplirá sus promesas. No solo de redención, sino también la promesa para nuestros hijos, de que ellos son alcanzados por la gracia y el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen eso? Muy bien, esa fe hay que ponerla en obras, porque la fe sin obras es muerta. Si yo creo que mis hijos están alcanzados por ese pacto hermoso, misterioso, incomprensible de la redención, debo ser diligente mientras pueda y mientras viva en instruirlos en ese pacto, porque muy pronto veremos el cumplimiento de esa promesa en nuestros hijos. Ustedes no saben cuánto dolor de cabeza le trajeron esos 12 hijos a Jacob. Celos, intrigas, envidias, mentiras, asesinatos, engaños. Hubo secuestros, hubo muertes, tramas, violaciones. ¿Ustedes creen que eso fue placentero para Jacob como patriarca? Eso fue muy difícil para un padre, para una madre. Ver a sus hijos en pelea, en división, en asesinatos.
matándose unos a otros, mentiras. Y hubo una mentira que la guardaron muy bien guardada por muchísimos años. Encubrimiento, desaparición forzada, hermanos queridos. Pero había una promesa. ¿Cuál fue la promesa? De esos hijos yo haré una nación grande. Les pregunto, ¿la nación se hizo? Por el buen comportamiento de esos hijos, ¿cierto? No, la Biblia dice que uno era como león, otro era como serpiente, otro era como pantera, otro era como tigre. Vaya mascotas en la casa, ¿no? Pero Dios cumplió la promesa. Y aparecen en Apocalipsis registrados como los cimientos de la nueva Jerusalén. ¿No hay esperanza? Claro que sí. Ese es el misterio. Que nosotros obrando en contra, Dios permanece fiel. Y por eso el ángel toca la séptima trompeta. Y cuando se escucha el sonido de la séptima trompeta, nos anuncia la consumación. Promesa, cumplimiento, consumación. Cierre. Termina la función terrenal. Se cierra el paréntesis de la historia. Pero vaya de qué manera que se cierra. Hay un apoteósico cierre, glorioso, sublime cierre de la historia de la redención. Y se cierra con una consumación triunfal, victoriosa, donde todas las cortes celestiales y la multitud de creyentes de todos los tiempos celebran y presencian, y toda rodilla se dobla, y aún la tierra y el universo se une a esa celebración triunfal, que se llama la consumación del pacto eterno de la redención. Lo primero que nos va a advertir aquí es que un ángel toca la trompeta, el santo y seña. Y cuando el ángel da el santo y seña, todo comienza. Y lo que comienza es el cierre más glorioso, más extraordinario, el evento más sublime y universal que la tierra haya presenciado en 6.000 años de historia. ¿Cómo se llama ese misterio? La consumación de la redención. Y no es para menos. Cristo ha triunfado perfectamente, su palabra se ha cumplido, ni una coma ni una tilde ha fallado. Todos los detalles, las minucias se cumplieron a perfección. La justicia perfecta, la gracia cumplida, los creyentes seguros, preparados con vestiduras blancas, todo dispuesto, los libros abiertos, los impíos que huyeron y rehuyeron a presentarse ante el juicio, ahí los vemos, temerosos, pidiendo escondederos, pero ahí están. Todos presentes ante el tribunal. Es una fiesta extraordinaria. Esa fiesta se llama la consumación. Es la consumación. Es la fiesta más triunfal a la cual usted haya anhelado presenciar y va a estar. Es probable que usted aquí haya deseado estar en alguna fiesta importante y no haya podido. Esas fiestas de glamour, de etiqueta, que no nos invitan, por lo menos a mí. Pero vamos a estar en la fiesta más glamurosa, más sublime, donde la invitación es selecta y donde las tarjetas se mandaron eternamente y donde los invitados y los puestos están reservados y donde solamente se puede entrar con un vestido adecuado y con una actitud adecuada que ninguno de nosotros tenemos, pero que Dios proveyó en Cristo Jesús. El vestido será de justicia y el manto será de gozo. Y tiene que haber un óleo sobre la cabeza que nosotros ni lo encontramos ni lo tenemos, pero ya Dios lo proveyó. Cuando suene la final trompeta, ¿qué pasará con los creyentes? Ahí estaremos. Ninguno llegará tarde, como llegamos tardes a otras citas. Ninguno faltará. Porque dice la Biblia que los muertos resucitarán y todos presenciarán ese momento glorioso para recibir al Señor y para darle la bienvenida
Nosotros con gozo y gratitud, con la esperanza que ha caracterizado al pueblo de Dios, y los incrédulos con el terror aplastante, pero tendrán que estar ahí. Se taparán los ojos, inclinarán su rostro, meterán la cabeza en la tierra como el avestruz, pero tendrán que levantarla para presenciar la venida del que todo lo puede, porque toda rodilla se doblará y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso se llama la consumación. ¿No ese es un misterio? ¿Es un misterio la promesa? Que Dios de un hombre y una mujer que pecaron fundamente una promesa eterna de redención que históricamente se cumple. Es un misterio que todas las profecías se cumplen. Y es un misterio que usted y yo podamos presenciar ese momento que se llama la redención del pueblo de Dios. Promesa, cumplimiento y consumación. ¿Cuánto faltará para la consumación? ¿Será que algunos de los creyentes verdaderos se desaniman de esperar? ¿Será que algunos se cansan y se manchan sus ágapes, sus vestidos y dicen, no va más, yo no sigo en esto? Aunque ese sentimiento venga y esas realidades vengan a nuestro corazón, ¿quién es el que nos sostiene para ese momento final? El Señor persevera, y aquel que persevere hasta el final, ese presenciará el cierre de la historia de la redención, la consumación. Algunos dicen que va a haber como 3 venidas del Señor, ¿sí? Que una viene como ladrón, que otra viene a media luz y que otra viene en un caballo. La Biblia me habla solo de una venida. La Biblia habla solo de una venida. Y nosotros creemos en una única venida. En un único evento que reunirá todos los otros eventos. Pero que todos esos eventos serán como secundarios frente al evento extraordinario, que será el punto de partida para el cierre, que se llama la venida del Señor. ¿Y a dónde va a venir? A una tierra que Él creó, pero que está llena de maldad para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿No es eso un misterio? El misterio no es que Dios me cuente un secreto y que me tenga a mí por hijo preferido para que me cuente un secreto. El misterio es que siendo yo pecador, Cristo me perdonó. Ese es el misterio, ese es el meollo del asunto. El misterio es que siendo nosotros tan malos, Él nos haya llamado hijos suyos y nos haya perdonado. Y por eso le podemos decir, Abba, Padre, o Padre nuestro que estás en los cielos. Siendo nosotros pecadores, nos perdonó. Siendo esclavos, nos libertó. Siendo enemigos, nos reconcilió. Y estando muertos, nos dio vida. ¿No es eso un gran misterio? ¿Un misterio milagroso? Hermanos queridos, el texto termina diciendo, como Él, una nota aclaratoria, un pie de página que da veracidad a este evento, como Él lo anunció, o como Él lo prometió, o como Él lo decretó, o como Él lo determinó y lo comunicó, lo hizo público a través de sus siervos, los profetas. Hermanos queridos, la profecía no es que a uno le adivinen el futuro, eso no tiene sentido, para eso se compra uno el horóscopo. Si uno quiere saber cómo le va a ir mañana, pues compra el periódico y ahí está, y ahí le dice que posiblemente le va a ir bien. Si usted quiere saber qué le depara el futuro, pues puede ir donde un mentalista, eso sí tiene que llevar platica. Va donde un medium, donde una pitonisa, donde una bruja, y le adivina, pero hay que consignar primero. Eso no es ningún misterio. La profecía verdadera es lo que predican los hijos de Dios, y es que la palabra de Dios es fiel. ¿Qué fue lo que Dios anunció a través de sus siervos los profetas? Lo que está consignado en la Escritura. Ningún profeta dijo nada fuera de la Escritura. Los profetas dijeron exactamente lo que está consignado en la Escritura y lo que ha tenido fiel cumplimiento. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que profetizar o proclamar al mundo? Exclusivamente
la Escritura. ¿Cuál es el misterio? Que no tenemos que inventar nada. Prediquemos la palabra mientras tenemos tiempo, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, porque el Señor viene. Y cuando se escuche el sonido de la trompeta, todos estaremos allí para ver el cumplimiento exacto de las profecías de la redención. La salvación de Dios no es como el deporte que nos trae tantas desilusiones. La salvación de Dios es segura. Y aunque todo esté perdido, en Cristo es sí y amén. Dios cumple sus promesas. Amén. ¿Hay algún secreto que usted y yo no sepamos? No. Todo está público. Todo es oficial. Dios decidió salvar hombres y mujeres pecadores. Por eso no nos escandalizamos de los pecados de otros, porque los de nosotros son peores, solo que no han salido a la luz. Por eso dice la Biblia, si alguno cae, restáurale con espíritu de mansedumbre, porque es posible que esta tarde, o quizás mañana, sea tu turno. El misterio es que todos somos pecadores, pero Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Que el Señor nos ayude. ¡Qué bendición! Esa es nuestra esperanza. Señor, gracias por darnos tu palabra. Y gracias porque desde la eternidad dispusiste salvar a tu pueblo a través del decreto eterno de la redención. Decreto preciso y exacto a través del cual nos hemos beneficiado en Cristo Jesús, nosotros y nuestros hijos. Todos los creyentes del Antiguo Testamento abrazaron con sus familias este decreto por fe. Todos los creyentes del Nuevo Testamento vieron el cumplimiento de esa promesa con sus familias. Y hoy nosotros con nuestros hijos seguimos disfrutando esa promesa cumplida y esperamos la consumación. ¡Qué bendición! ¡Qué misterio! Que siendo tan pecadores, no nos deseches. Que pudiendo destruirnos hoy, no lo hagas. Que pudiendo avergonzarnos y humillarnos, nos trates con tanta misericordia y justicia. ¡Qué misterio! Que cuando pecamos tan osadamente, nos miras y nos restauras con misericordia. Eso realmente es misterioso para nosotros, no lo comprendemos, no lo entendemos. Y lo único que sabemos es que es tu misericordia para tu propia gloria y para el cumplimiento de tus planes precisos y eternos. Gracias te damos. Ayúdanos a abrazar esas promesas. Ayúdanos a esperar con gozo y con gratitud y que esa espera sea piadosa de la venida del Señor, porque sin duda llegará y no tardará. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, querida iglesia.